Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde destapamos todos los secretos, chismes y curiosidades del fascinante mundo de las series otomanas. Estoy aquí como siempre listo para sumergirlos en un nuevo mar de emociones, intrigas y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y las mentes de muchos fanáticos. ¿Qué hay de cierto en los rumores que vinculan a Kerem, Hande y Melissa? ¿Es posible que una historia de amor que creíamos sólida tenga un oscuro secreto? ¿Existe una tercera en discordia que podría cambiar el destino de nuestros protagonistas? Prepárense porque vamos a analizar a fondo las pistas, las indirectas y las declaraciones que han generado esta polémica. Exploraremos la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su química en pantalla, su relación fuera de ella y el posible papel que Melissa D'Angel podría estar jugando en todo esto. No dejaremos piedras sin remover, investigaremos cada ángulo y analizaremos cada detalle para intentar llegar a la verdad. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los secretos más jugosos de sus series turcas favoritas. Así que no lo duden más y únanse a nuestra gran familia de seriéfilos turcos. Y ya que están, no olviden dejar un comentario. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? Los leo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar la verdad detrás de este intrigante triángulo amoroso. Preparen sus palomitas, acomódense en sus asientos y, que comience el espectáculo. Para entender mejor este drama, primero debemos hablar de los protagonistas. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Su romance, tanto en la ficción como en la vida real, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Son dos figuras carismáticas con un gran talento y una presencia magnética que los convierte en estrellas indiscutibles. Su fama se disparó con la exitosa serie Sen Kalkapm, una comedia romántica que nos presentó la historia de Eda YLDZ, una joven florista con aspiraciones, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. El género de esta serie es obviamente la comedia romántica, pero también explora temas como la ambición, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Logró conectar con el público gracias a su frescura, su humor inteligente y por supuesto, la innegable química entre los protagonistas. La química entre Hande y Kerem era innegable. Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente que traspasó la pantalla y pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y para alegría de sus fanáticos, los rumores se confirmaron, Kerem y Hande eran pareja. La noticia causó furor en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial y generando un sinfín de comentarios y felicitaciones. Su relación fue seguida de cerca por los medios y sus seguidores. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus momentos de diversión y su amor mutuo. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su relación, lo que hacía que muchos fanáticas soñaran con tener una historia de amor similar. Pero como suele suceder en la vida, no todo fue color de rosa. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a inundar las redes sociales. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la separación, las señales eran evidentes, dejaron de seguirse en redes sociales, no se les vio más juntos y finalmente fuentes cercanas a la pareja confirmaron la triste noticia. El anuncio de su separación fue un duro golpe para sus seguidores, quienes no podían creer que una relación tan aparentemente sólida hubiera llegado a su fin. Aquí es donde entra en escena Melissa D'Angel. Melissa es una talentosa actriz turca que ha participado en varias series de éxito como Aşk Mank İntikam, una comedia romántica en la que interpreta a Ala Yılmaz. También la pudimos ver en Elif, una novela dramática con muchísimos episodios. Su versatilidad como actriz le ha permitido destacar en diferentes géneros, demostrando su talento y su capacidad para conectar con el público. Melissa es conocida por su belleza, su carisma y su talento actoral. Además, es amiga cercana de Kerem Bürsin. Y aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos fanáticos creen que Melissa podría haber sido la causa de la ruptura entre Kerem y Hande, o al menos, que su cercanía con Kerem podría haber contribuido al distanciamiento de la pareja. Pero, ¿hay alguna evidencia real que respalde estas teorías?
La verdad es que no hay nada concreto. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones explícitas. Todo se basa en rumores, especulaciones y la interpretación que algunos fanáticos hacen de las interacciones entre Kerem y Melissa en redes sociales. Analizando las redes sociales de ambos, se pueden encontrar comentarios y likes que algunos interpretan como señales de una relación más allá de la amistad. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad y que es fácil malinterpretar las intenciones de las personas. Sin embargo, la falta de evidencia no ha impedido que la teoría de Melissa como la tercera en discordia se propague como la pólvora. Algunos incluso afirman que Kerem y Melissa han sido vistos juntos en plan romántico, aunque estas informaciones no han sido confirmadas por fuentes confiables. Este tipo de rumores suelen alimentarse de fotos tomadas por paparazzi, pero hasta el momento no existe ninguna imagen que confirme una relación romántica entre Kerem y Melissa. Ahora bien, es importante recordar que tanto Kerem como Hande tienen derecho a rehacer sus vidas después de su ruptura. Si Kerem ha encontrado consuelo o incluso amor en Melissa, es algo que les concierne únicamente a ellos. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a interferir en sus vidas personales. Es fundamental respetar su privacidad y permitirles seguir adelante con sus vidas. Además, es fundamental evitar caer en el juego de los rumores y las especulaciones. En muchas ocasiones, la información que circula en redes sociales es falsa o exagerada, y puede causar daño a las personas involucradas. Debemos ser responsables con lo que compartimos y evitamos difundir informaciones sin verificar. Es importante recordar que detrás de cada rumor hay personas reales con sentimientos y que nuestras acciones pueden tener consecuencias negativas en sus vidas. Es cierto que la separación de Kerem y Hande ha sido dolorosa para muchos de sus fanáticos. Muchos esperaban que su historia de amor durara para siempre, pero la realidad es que las relaciones a veces terminan. Y aunque nos duela, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos separados. En cuanto a Melissa, es importante recordarla por su propio talento y sus logros profesionales, y no solo como la posible causa de la ruptura de Kerem y Hande. Es una actriz talentosa con una carrera prometedora, y merece ser reconocida por su propio mérito. Reducir su imagen a un simple rumor es injusto y desmerita su trabajo. Para profundizar un poco más, podemos analizar la serie Ask Mankin Tikam, donde actuó Melissa Dongel. Si bien no tiene una relación directa con el drama Kerem/Hande, nos permite apreciar el talento de Melissa en la actuación. La serie cuenta la historia de Ezra y Ozan, quienes se casan jóvenes y se divorcian rápidamente. Años después, Ezra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, quien se ha convertido en un exitoso empresario. La serie explora los temas del amor, el orgullo y la venganza, con un toque de humor y romance. Melissa interpreta a Ala, una mujer segura de sí misma y decidida, que intenta conquistar el corazón de Ozan. Su actuación es convincente y añade dimensión a la serie. El papel de Melissa en esta serie demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y su talento para la comedia. Ahora, cambiemos un poco el foco y hablemos de otra serie turca que también generó mucha controversia y especulación en torno a las relaciones entre sus protagonistas, Erkenci. Esta serie de comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La química entre Demet y Can era palpable, y al igual que con Kerem y Hande, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Sin embargo, a diferencia de la relación entre Kerem y Hande, Demet y Can siempre negaron cualquier vínculo amoroso fuera de la pantalla. A pesar de esto, los fanáticos seguían especulando y buscando señales que confirmaran su teoría. La presión mediática y las constantes preguntas sobre su relación afectaron la convivencia entre los actores, generando tensiones y dificultando su trabajo. Lo interesante de Erkenci es que incluso después de que la serie terminara, los rumores sobre la relación entre Demet y Can persistieron. Algunos incluso llegaron a afirmar que su separación se debió a la presión mediática y a la imposibilidad de mantener su romance en secreto. Este ejemplo nos muestra cómo la obsesión por la vida privada de los famosos puede llegar a afectar sus carreras y sus vidas personales. Esto nos demuestra que en el mundo de las telenovelas turcas, las relaciones entre los actores a menudo se convierten en objeto de especulación y fantasía por parte de los fanáticos. La línea entre la ficción y la realidad se difumina, y a veces es difícil distinguir dónde termina una y comienza la otra.
Los fanáticos tienden a proyectar sus propios deseos y fantasías en las relaciones de los actores, creando historias y escenarios que no siempre se ajustan a la realidad. Volviendo al caso de Kerem, Andy y Melissa, lo importante es recordar que todos son seres humanos con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y evitar contribuir a la difusión de rumores y especulaciones infundadas. En lugar de alimentar el drama, deberíamos centrarnos en apreciar su talento y apoyar sus proyectos profesionales. Y hablando de proyectos profesionales, es importante mencionar que tanto Kerem como Andy han seguido adelante con sus carreras después de su separación. Kerem ha participado en varias series y películas, y Andy ha seguido cosechando éxitos en la actuación y el modelaje. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de superar los obstáculos y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Su resiliencia y su profesionalismo son un ejemplo para todos sus seguidores. En resumen, la situación entre Kerem, Andy y Melissa es un claro ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad y generar drama innecesario. Si bien es comprensible que los fanáticos se sientan curiosos acerca de la vida personal de sus ídolos, es fundamental recordar que tienen derecho a la privacidad y que debemos respetar sus decisiones. Así que, mis queridos seriéfilos turcos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de la información que consumimos y compartimos en redes sociales. Recuerden que la verdad absoluta sobre la relación entre Kerem, Andy y Melissa solo la conocen ellos. Nosotros como espectadores podemos especular y teorizar, pero nunca sabremos con certeza lo que realmente sucedió. Lo importante es que aprendamos a respetar las decisiones de los demás y a evitar alimentar el drama innecesario. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, deberíamos centrarnos en apreciar el talento de estos actores y apoyar sus proyectos profesionales. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que Melissa tuvo algo que ver con la ruptura de Kerem y Andy? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los secretos más jugosos de sus series turcas favoritas. Así que no lo duden más y únanse a nuestra gran familia de seriéfilos turcos. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Que tengan un día lleno de amor, pasión y mucho drama, pero solo en la ficción. Adiós.